Kamiskun hamasiptasa hilanaka kullakanaka waskita atwa hiwasaqa charmaqa hikistanqa aka aymararu yataqt'añataki ukhamarusaq nirqa allkasaqa tatituru hiwasaqa maysi wayñani Dios awki nanaka humaruwa hak'ashtasipsma humaruwa nanaka haka yatiqawinaka tatitu humaruwa nanaka achikt'asipsma rut'asñataki humakiya nanaka rukuq llapt'aysap qheta ukhamarusaka yatiqawinaka sumana karu irupt'apqa tatitu Dios yuqan sutiparu qollana haywin sutiparu ukhamapa. Bueno, vamos a continuar entonces Hilanaka Culiacanaka con la unidad número 4. Para ello vamos a ir con la segunda parte acerca de las ocupaciones y oficios. En este caso lo que vamos a hacer Hilanaka Culiacanaka es repasar el vocabulario que habíamos aprendido. Entonces es muy importante que nosotros vayamos memorizando los distintos oficios en Aymara, ¿no? Generalmente los oficios en Aymara pues están relacionados más que todo con el ámbito de la agricultura, el ámbito de ganadería y también los textiles, ¿no? Bueno, vamos a ver primeramente esta. Qolliri, qolliri, qolliri. Alakipa, alakipa, chukuri, sawuri, kuyukituri, autuabnaqiri, pilut anatiri, yapuluriri. Repetimos una vez más, Hilanaka Culiacanaka. Qolliri, alakipa, chukuri, sawuri, kuyukituri, autuabnaqiri, pilut anatiri, yapuluriri. Ukhamarus uthakirakistua aksana aka arsuvinakaja, aka arunakaja. Asimismo, contamos con más vocabulario por este lado, que vamos a repetir de igual manera, ¿ya? Phayiri, qoyanirnaqiri, utachiri, pallapalla, uywa uywiri, qillqiri, usutkamani. Bueno, entonces repetimos, ¿ya? Hilanaka, Culiacanaka. 2, 3. Phayiri, qoyanirnaqiri, utachiri, pallapalla, uywa uywiri, qillqiri, usutkamani. Ukhamaspawa aka yatiqt'awiqa aksa aru toqinakata. Yaqaypanaqa uthakirakiya ukhamata siwasanaka hawk'atukata yatiqasqa ñaniwa Hilanaka Culiacanaka. Aruskipawinaka, diálogos. Ahora sí, Hilanaka Culiacanaka, veamos otras formas de diálogos. En este caso tenemos el payir haqeta, acerca de segunda persona, es decir, la conversación entre una persona A y una persona B. Entonces, muy importante para nosotros, pues, memorizar, practicar estos diálogos cotidianos y vamos a ir armando poco a poco una presentación completa en el idioma aymara. Veamos acá qué dice, a ver. Humaj kaukins irnaqta. Kaukins. Kauki. Kauki quiere decir dónde. Kaukins. Ins. La terminación viene del sufijo na, que quiere decir en, y sa, que es un sufijo de interrogación, de búsqueda de información, ¿ya? Entonces, en este caso, estos sufijos pues están con elisión vocálica. Entonces, si no tuviera la elisión sería kaukinasa, ¿no? Entonces está diciendo, humaj kaukins irnaqta. ¿Tú dónde trabajas? Nayaj chulumanin irnaqta. Yo trabajo en Chulumani.
Con ello tú puedes mencionar el lugar donde trabajas, la localidad, la ciudad, el país, o bien también puedes mencionar la entidad donde trabajas o la empresa. Ya, hilanaka, kuliakanaka, ukamas pawakana. Hamakraki hiwasaha arskiptasnah. Entonces, acá se nan hiwasan, ¿no? Nayaj chulumanin irnakta. Nin, ¿verdad? La terminación la N. Es el sufijo na, que quiere decir en. Yo trabajo en Chulumani, está diciendo en Chulumani, entonces Chulumanin, La Pasan, siempre va a terminar con una N, ¿ya? Cochabambán, Chuquizacán, Patacamayan, Viachan. Entonces, siempre va a ir con una N al final, ¿no? Yo trabajo en Chulumani. Humasti, ¿y tú? Nayaj Udabolan, Ernakta. Yo trabajo en la Udabol. Igual, ¿no? Si se trata de una entidad, una empresa, pues tú igual le vas a añadir el sufijo na, que está con elisión vocálica, solo aparece la N, ¿no? En este caso, ¿por qué a Udabol le ha aumentado una A más? ¿Se acuerdan? Cuando un nombre de una empresa, un nombre de persona, un nombre de ciudad, país, termina con una consonante, nosotros o en el idioma aymara se tiende a añadir siempre la vocal A. Y eso pasa con esto, pues, Udabol termina con la L, una consonante. Por tanto, añadimos una vocal. Nayaj, Udabolan, Irnakta. A ver, otras entidades que terminen con eh, consonante, podemos ir buscando. A ver, ¿cuál puede ser? Una muy conocida. A ver, déjeme pensar un momento. A ver, puede ser, por ejemplo, eh, Asatex, no sé. Estoy viendo la empresa Asatex, digamos, ¿no? Esa que hace, digamos, Scotch, ¿verdad? Los Scotch Asatex, ¿no? Hay varios productos que produce, bueno, productos que hace, y Asatex termina con x, ¿no? Con un sonido consonántico. Entonces la Aymara lo que va a hacer es añadir siempre un vocal, ¿no? Asatexan Irnagda, ¿no? Yo trabajo en Asatex, así. Entonces, para responder, tú la aumentas siempre la na, es decir, el sufijo en, ¿no? La preposición en, que se presenta en forma de sufijo. Esta n, ¿no? La n del final es la que representa ese sufijo, pero como vuelvo a repetir, pues la a se elide, ¿ya? Entonces ustedes van a ir repitiendo estos tipos de conversaciones. Humaj kaukins irnakta. Humaj kaukins irnakta. Nayaj chulumanin irnakta. Nayaj chulumanin irnakta. Humasti. Humasti hilata, puedes decir, ¿no? Humasti kuliaka. Nayaj udabolan irnakta. Nayaj sebe enen irnakta. Nayaj sebean irnakta. Nayaj umsan irnakta, etc. ¿Ya? Entonces, esta forma de diálogo les sirve para averiguar dónde, ¿no? ¿Qué lugar trabaja la persona? Ahora vayamos acerca de tercera persona. Kimsir Haketa. Como pueden ver acá, para tercera persona igual, ¿no? Kaukins, lo mismo, ¿no? En el pronombre, no pronombre, sino en esta palabra, para preguntar acerca del lugar, ¿no? Un adverbio. Kaukins, Kauki, ¿no? Un pronombre interrogativo, perdón, sí, pronombre interrogativo. Kaukins irnake, Hupaj Kaukins irnake, ¿dónde trabaja él? ¿O dónde trabaja ella? Hupaj Kaukins irnake, irnake, irnake.
La terminación va a ser con i porque está pues conjugando el verbo en tercera persona y eso ya lo hemos practicado en el tiempo presente pasado. Le responde Jupaj la estrellan irnaq. Él trabaja en la estrella o ella trabaja en la estrella. Mariasti y Mariasti y María Jupaj magisterion irnaq. Ella trabaja en el magisterio. Bueno, en este caso vamos a aclarar que siempre simplemente tiene que ser ella, ¿ya? Porque estamos diciendo Mariasti, ¿no? Estamos hablando de género femenino, para ello obviamente vamos a corregir, ¿ya? Ella, ¿no? Estamos hablando, como les digo, de María, ¿verdad? Un pronombre, perdón, un nombre femenino, ¿no? Mariasti, Upag Magisterion Irnaq. Ella trabaja en el magisterio, ¿ya? Upag Kaukin Sirnaqe, Upag la estrella Irnaqe. Mariasti, Upag Magisterion Irnaqe. Bueno, para terminar Hilanaka Culiacanaka, veamos algunos oficios más que son también muy comunes, ¿ya? Por ejemplo, este. Nikut Kuchuri. O en otras provincias le dicen con A también, ¿no? Ñakut Kuchuri, peluquero. Nikut Kuchuri, Nikut Kuchuri, Nikut Kuchuri. Auto Askichiri, Auto Askichiri, mecánico, ¿no? Auto Askichiri, Auto Askichiri. Chayhuacaturi, 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 pescador, ¿no? Chayhuacaturi. Ahora, cuando tú vas a hablar de personas que se dedican a la ganadería, pues generalmente estos son los tres ganados que se crían en el altiplano, ¿no? En una comunidad aymara, pues la vaca, la oveja y el chancho, ¿no? Algunas personas lo que hacen es pues carnear, ¿no? Sus ganados y pues la venden, ¿no? La carne, venden el charque, digamos, ¿no? Entonces, aquella persona que se dedica a carnear la vaca, por ejemplo, puede ser el ganado vacuno, ¿no? Puede ser Wakakari, Wakakari, Wakakari. Ahora, aquella persona que se dedica a carnear la oveja y la vende la carne, Iwihkari, Iwihkari, Iwihkari. Y aquella persona que se dedica a carnear, digamos, el ganado porcino, pues le decimos Kuchikari, Kuchikari, Kuchikari. Jamás para Hilatanaka Culiacanaka. Y pues eso sería todo respecto a la lección de los oficios. Si ustedes tuvieran alguna consulta, no se olviden, por favor, en nuestros contactos o bien al correo, al WhatsApp, todos los medios que disponemos, pues ustedes son libres de preguntar lo que gusten. Kamakis pawa hilanaka kuliakanaka ukamaros hana armas phamteaka hach'arunaka hiwasnaka yatirtasqatanwa. Aka hach'arusij. Aruskiptasip hanyasakipunirakispawa. Sería bueno que nos comuniquemos entre todos, ¿no? Una de las palabras más largas del mundo, ¿no? Hamahikisinкamapan hilatanaka kuliakanaka hanir tuktaykasaja mamayiwi tatituta maitasweiñani. Antes de terminar, pues vamos a orar hilanaka kuliakanaka. Padre amado, te damos las gracias, Señor, como siempre, por estos aprendizajes, Señor, por estas oportunidades que tú propicias para cada uno de nosotros, Señor. Bendice siempre, Padre amado, a aquella persona que está viendo el video y también, Padre amado, abre nuestro entendimiento para ir aprendiendo los diferentes vocabularios, diálogos, sufijos, estructuras gramaticales, etcétera, Padre amado. En el nombre de Jesús te entregamos y el día de mañana regresamos, Padre amado, con la lección de la lectura y la escritura. Gracias, Señor. Amén.
Hikisinkama, Hilatanaka, Culiacanaca.